Saludos para todos. Soy Bernardo Betancur Sierra y esto es charlas sobre la novela En la punta de la bayoneta. En el video anterior habíamos quedado en que tratábamos hoy el primer capítulo. De hecho, así lo haré, pero voy a aprovechar para poner un valor agregado. En ese sentido, pienso que la charla de hoy podría llamarse más bien Estructura de la novela en la punta de la bayoneta. He dividido el tema en 5 partes, en 5 apartados, que son los siguientes. Primero, los componentes o las partes de la novela. Segundo, el narrador. Tercero, el tiempo. Cuarto, el espacio. Y quinto, la finalidad. Vamos con el primero. Toda novela debe tener una iniciación, un nudo, un desenlace, como tal en la punta de la bayoneta los tiene. Se dice que la iniciación debe ser intrigante, que seduzca, que capte y que ubique en el tema al lector. En la punta de la bayoneta, desde su comienzo, se ubica al lector en el tema de la violencia en Colombia, en los años 1946 a 1957. Tiene un nudo en el que se ve claramente la guerra entre liberales y conservadores, apoyado incluso en cifras históricas tomadas del Archivo Histórico de Antioquia. Allí se llega a su punto máximo la trama, para luego empezar a definirse las situaciones y llegar a un desenlace sorprendente. En este caso no sorprendente en el sentido de que termine o que el final sea lo que ocurrió con su personaje principal, porque la novela tiene un final abierto, es decir, después de definir todas las situaciones con sus personajes principales, la trama sigue, deja una expectativa y genera un anhelo. De allí el mismo subtítulo, una historia de violencia contada desde un anhelo de paz. La novela, hablando de 3 partes, aunque no tenga en su tabla de contenido parte 1, parte 2, parte 3, al leerla, si puede uno darse cuenta, la novela tiene 22 capítulos, que los capítulos 1 al 7 son una primera parte en la que se introduce al lector en el tema a tratar. Se le invita a conocer la historia. La segunda parte va de los capítulos 8 al 14, que equivaldría a la que acabé de explicar sobre el nudo, sobre la trama, sobre el auge de la guerra entre liberales y conservadores en aquella época. Y una última parte que va del capítulo 15 al capítulo 22, ¿sí? Donde ya, como ya dijimos, se da un final abierto. Segundo componente de esta charla, el narrador. ¿Quién cuenta la historia? Como anécdota, la primera vez que quise leer sobre pautas o cómo hacerlo, encuentro que el narrador, o por lo menos leí algunas páginas donde me decían, tienes que escoger tu narrador. Tú como autor, tienes que escoger un narrador. Dentro de mi desconocimiento reconozco que me pareció muy curioso, porque lo primero que yo pensé, si yo voy a escribir mi novela, pues yo soy el que la narra, y no es así, no es así. Una cosa es que como autor yo cree un personaje para que narre, y otra cosa es que yo mismo lo narre. Por eso aclaremos, hay narrador en primera persona, hay narrador en segunda persona, hay narrador en tercera persona, y hay una cuarta clasificación de los narradores que aquí se llamaría narración coral, es decir, varias voces. Narrador en primera persona es el narrador protagonista, es decir, uno de los personajes está contando su historia. Que el de segunda persona, me excusan, voy a pasarlo un poco, no lo veo muy funcional. No, tercera persona, el narrador omnisciente. Es ese que conoce la historia, la vida íntima del personaje, de la trama, sabe qué va a ocurrir, qué va a pasar. Concretamente, en la punta de la bayoneta, ¿quién narra? La técnica de narración coral. Encontramos narrador protagonista, encontramos narrador omnisciente.
Desde el capítulo 1, que es el que nos congrega más que todo hoy, por ser de otro partido, se da el narrador omnisciente. Se empieza con narrador en tercera persona. Comillas. Jesús Beltrán Buritica, un hombre que vivía cerca del parque de Cañas Gordas, estaba orgulloso de ser liberal, pero no era sectario. Cierro comillas. Jesús Beltrán estaba allá, él estaba allá. Y el narrador omnisciente nos está diciendo algo de Jesús. Y lo mismo pasa en el capítulo 2, pero, por ejemplo, en el capítulo 3, Jesús se apersona de la situación, el personaje. Y es él el que dice, bueno, voy a contar yo la historia que sigue. Y comienza a hablar de su padre. A Jesús Beltrán Buritica le decían Jesús muchacho, porque era hijo de otro Jesús Beltrán, a quien le decían Jesús viejo. Entonces en el capítulo 3, lo que hace Jesús muchacho es contar la historia de Jesús viejo, pero la cuenta él. Al igual que en el capítulo 7, 8, ya cuenta no la historia de sus padres, sino la de él mismo, porque vuelve. Es decir, voy jugando con esta narración coral, tercera persona, primera persona, tercera persona. Incluso hay otros personajes que no son el protagonista, como un personaje que me parece muy simpático, que se llama el Jarabero, un indígena que sabía la cura para todo tipo de enfermedad y que se sabía todos los chismes del pueblo. En el capítulo 20, creo, cuenta cómo quedó Cañas Gordas cuando él tuvo que salir por causa de la violencia. Entonces el Jarabero narra, él en primera persona. Una de las técnicas que pienso yo me fue de mucha utilidad se llama cuento enmarcado, o sea, un cuento dentro del cuento. En el primer capítulo hay un personaje que se llama Don Raúl Piedradita Correa. ¿Y qué hace Don Raúl? Se inventa una novela, es decir, aparece uno de mis personajes siendo autor él dentro de la novela, inventándose otra novela dentro de la novela. No entramos allí en más detalles, pero sí les invito a que lo lean. Me parece que es interesante, no les va a pesar. Tercer punto, el tiempo. O habría que empezar por preguntarse, ¿por dónde empezar? ¿Empezamos por el final? ¿Empezamos por el comienzo? ¿Empezamos por la mitad del tiempo transcurrido? ¿Sí? ¿O empezamos de atrás para adelante? De atrás para adelante. Empezar por el final. Hay una novela que se llama El pianista, de Vázquez Montalbán. Habla de señor pianista, entrado en años, muy enfermo, y empieza a devolverse en la historia. ¿Sí? Ese sería comenzar por el final, pero se puede comenzar en la mitad. Allí un buen ejemplo sería Gabriel García Márquez, con un gran manejo del tiempo. Miren esto, abro comillas. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar, puntos suspensivos, en comillas. Es decir, muchos años después, habría de recordar, va al pasado. ¿Sí? No en vano es el Nobel. Me parece que es magistral lo que él hace ahí con el manejo del tiempo. Cuarta posibilidad, que sería mezclar el tiempo, es decir, hablar en la historia del pasado, del presente, del futuro, volver al pasado, ir al presente. Lo veo un poco complejo, es válido para quien lo quiera hacer. Cuarto, el espacio. Y otra vez vamos, como hicimos con el tiempo, 3, 4 elementos básicos en los que se puede dividir este tema, el espacio. Espacio real, espacio imaginario y un espacio mixto. Espacio real, donde ocurren los hechos, donde ocurren las cosas. En una casa, en una calle, en una finca, en un patio, en un salón. En el caso de la novela, en la punta de la bayoneta. Hay espacios amplios, grandes y pequeños. Por ejemplo, espacio, municipio de Cañas Gordas, espacio, su parque, espacio, la casa de los Piedradita. Espacio, ciudad de Medellín, espacio, barrio Castilla. Espacio,
la casa de Jesús Beltrán Buriticá en la calle 98 con la carrera 71 del barrio Castilla. Son espacios reales. Hay espacios imaginarios. Un espacio que no es real. Yo me lo inventé en un espacio real, un espacio imaginario. Es real que existe la vereda Llano Grande del municipio de Cañas Gordas. No es real que allí exista una portentosa, una majestuosa, costosísima hacienda que se llama La Cruzada. Hace parte del imaginar, del decir y de complementar y darle sentido a la historia. Y se puede jugar con espacios mixtos. De hecho, lo que acabo de explicar vale como espacio mixto, es decir, mixto en el sentido de que está Llano Grande, que es real, y está La Cruzada, que no es real. Quinto elemento, finalidad. ¿Para qué se escribe? ¿Qué se pretende? ¿Qué se quiere? Hay intencionalidad en lo que se escribe. El escritor es imparcial. Abro debate y no lo voy a solucionar yo. Pero sí voy a reconocer que en mi caso he tenido una finalidad con la novela. Y para decirlo voy a apoyarme en algunas palabras atribuidas a Julio Cortázar. La finalidad es lograr un acercamiento con el lector. Y otras palabras que no son mías y me parecen importantes. Uno debe tener como escritor, como finalidad, darle participación al lector, o sea, interactuar con el lector. Bien sea que el lector lo acepte a uno o lo rechace o lo critique, pero interactuar con el lector. En mi caso muy particular, escribí en la punta de la bayoneta, como lo digo en la página de las dedicatorias, porque si no lo hubiera hecho me hubiera ahogado. Necesitaba decir algo. Yo tenía algo dentro. Yo necesitaba sacarlo. No para cambiar el mundo, y no para cambiar a nadie, y no para ser mejor o peor, porque estoy de acuerdo con los que dicen que esto no es de bonitas intenciones. No. Esto es de algo macizo, de una idea que dar, de una reflexión que generar. Los cambios individuales y personales, para eso está la capacidad crítica del lector, y a ellos hay que dejarles esa posibilidad. Para finalizar, quiero retomar aquello que les dije de los Jesuses en la novela. Es muy charro y también me dicen por qué tantos Jesuses. Mire, la novela tiene 3 Jesuses. La novela tiene un Jesús viejo, ¿sí? Jesús viejo, un Jesús muchacho, que es el hijo de Jesús viejo, y un Jesús niño, que es el hijo de Jesús muchacho y a su vez el nieto de Jesús viejo. Miren pues de dónde viene Jesús niño, que es otro de los últimos personajes, de los personajes que aparece en el final de la novela con mucha importancia. Jesús niño viene de Jesús muchacho, Jesús viejo. ¿Y de dónde viene Jesús viejo? Es toda un árbol genealógico, una herencia que viene desde la conquista, la encomienda, ¿sí? Es decir, el manejo de los tiempos. Utilizo también la técnica del flashback, es decir, irse al pasado, volver al presente. Entonces, hablando de estos 3 Jesuses, algunos me han dicho, ¿quién es Jesús niño? No entiendo bien qué pasó con Jesús niño. ¿Quién es Jesús niño? Está claro quién es Jesús Beltrán Buriticá y Jesús Beltrán Arias. Ellos son Jesús viejo y Jesús muchacho. ¿Quién carajos es Jesús niño? La respuesta a usted que me está viendo, que me está escuchando, es la siguiente. ¿Quién es Jesús niño? Jesús niño es usted. Y si quiere un porqué contundente acerca de que Jesús niño es usted, por favor, lea el libro y se dará cuenta. Les agradezco mucho su atención. Si le gustó, dele like. Lo invito a que se suscriba a mi canal. Y bueno, evacuado el tema de la novela, seguiremos charlando más sobre este tema que yo sé que, como a mí, a ustedes les apasiona, la literatura.
Un abrazo y hasta pronto.